Vivimos en un mundo en el que la presión de ser de cierta manera o hacer ciertas cosas es cada vez mayor. Como cristianos constantemente luchamos contra las expectativas de un mundo que es diariamente y diametralmente opuesto a la voluntad de Dios. Y hoy día creo que aún más con este aislamiento causado por la pandemia, ha sido más difícil poder seguir la voluntad de Dios para muchos en la vida, ¿no? Y cuando vemos los relatos bíblicos, cuando vemos las historias de la palabra, nos podemos dar cuenta que seguir a Dios nunca ha sido fácil. Pero eso no significa que sea imposible. Cuando vemos a los personajes bíblicos, vemos que les costó mucho trabajo rendir su voluntad y entregar su voluntad a la voluntad de Dios. Pero cuando vemos que era difícil, cuando vemos que era complicado, aún en medio de eso vemos que lograban hacerlo. Y hay momentos en la historia de cada uno de esos personajes en los que tienen una revelación o un encuentro o sucede algo en sus vidas que les permite rendir su voluntad a Dios y cumplir con lo que Dios deseaba para ellos. Y hay un versículo que tal vez hemos escuchado mucho anteriormente, que es Romanos 12:2, y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quiero enfocarme en las primeras 6 palabras donde el apóstol Pablo nos da esta frase tan profunda y cargada de valor y de significado para nuestras vidas, cuando dice: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, es decir, no se amolden, no nos amoldemos a este mundo. Y hablando sobre esto, sobre no conformarnos, sobre no comprometernos con el mundo o con este siglo, como dice aquí Pablo, que son palabras intercambiables, podemos pensar que eso es de lo más difícil en la vida de aquellos que hemos abrazado la fe en Cristo Jesús, ¿no? Pero al final de cuentas tenemos eso mismo, la fe en Cristo Jesús, que es lo que nos da el poder para lograrlo. Y es sobre este tema de no conformarnos o de no comprometer, como digo, nuestra vida al mundo, que estaremos estudiando una serie corta de 3 mensajes que he titulado Las increíbles aventuras de un hombre desobediente. Y aunque suene un poco escandaloso, va a cobrar sentido una vez que veamos quién es este hombre y por qué podemos decir que fue desobediente, pero aún así vivió una vida que agradó a Dios, una vida que verdaderamente glorificó a Dios, pero fue porque desobedeció al mundo, desobedeció a los hombres, desobedeció al enemigo, y de esa manera mostró y demostró en repetidas ocasiones su fidelidad a Dios, su lealtad a Dios, su entrega a la voluntad de Dios. Y es que vivimos, desgraciadamente, vivimos en una sociedad donde muchas veces buscamos ser políticamente correctos, ¿no? Donde tratamos muchas veces de quedar bien con las personas, y eso en ocasiones nos lleva a comprometer muchas convicciones, ¿no? Nos lleva a comprometer nuestra vida con el mundo, ¿no? Y muchas veces comprometemos nuestro propio testimonio, y precisamente eso es lo que vamos a estar viendo en este momento, este mensaje: no comprometer nuestro testimonio, es decir, nuestro estilo de vida. Y el mensaje se titula No comas de la comida del rey. Y los que conocen la Biblia un poco más, tal vez ya se están dando idea de qué se trata, pero vamos a ver cómo este hombre logra guardar su testimonio, logra guardar su estilo de vida, aún en medio de una situación compleja, complicada, donde tal vez parecía no haber salida, donde parecía
que no iba a ser posible guardar el testimonio, como decimos, pero lo hace, ¿no? Y de esa manera recibe la bendición de Dios, y una de las maneras en las que él recibe la bendición de Dios es a través del favor de los hombres, ¿no? Y eso vamos a estar viendo que es una manera, ¿no? Y para eso quiero que me acompañen a el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel, en el capítulo 1 vamos a estar hablando sobre este hombre que, bueno, vamos a ver de qué se trata, quién es Daniel, pero sobre todo qué es lo que sucede en su vida que nos da esta, pues, manera de darnos cuenta que es posible obedecer a Dios, desobedecer al mundo, desobedecer aún a la carne, desobedecer al enemigo, y ser guardados en santidad, en el estilo de vida que Dios desea para nosotros, y dar gloria a Dios. Y voy a leer algunos versículos de Daniel 1. Y dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa de tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, la historia de Daniel, o la narración de lo que conocemos de Daniel, comienza con el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llevando en primer lugar los tesoros del templo de Jehová que estaba en Jerusalén a templo de su Dios en la ciudad de Sinar, ¿no? Pero después no solamente eso, sino que se lleva a un grupo de personas. ¿Y qué está pasando? El contexto histórico en el que está puesto el libro de Daniel es que por muchos años Dios había estado hablándole al pueblo de Israel, o más bien al pueblo de Judá, porque ya se habían dividido los reinos. El pueblo de Judá, el reino de Judá era el sur, ¿no? Donde estaba Jerusalén, los que aún seguían adorando a Dios en momentos, porque se habían vuelto a la idolatría, ¿no? Y Dios, a través de los profetas, les está hablando por un largo tiempo al pueblo de Israel, y el pueblo no escucha, y el pueblo sigue en su idolatría, el pueblo sigue hablando incorrectamente, adorando incorrectamente, viviendo incorrectamente, ¿no? Entonces, después de un tiempo, Dios cumple su promesa, porque desde Deuteronomio vemos que Dios les dice: si ustedes me siguen, si ustedes me obedecen, van a vivir en la tierra que yo les estoy dando, van a disfrutar lo que yo les dé, van a vivir en paz, van a poder hacer su vida correctamente y van a disfrutarla, ¿no? Pero si ustedes me desobedecen, yo voy a enviar ejércitos extranjeros que sometan sus vidas, sus hijos, les quiten sus tierras y los lleven a otro lugar. Y como el pueblo lo desobedece, Dios cumple su palabra, como siempre lo hace, y los lleva cautivos a otro lugar. Al reino de Judá se lo llevan los babilonios, se lo llevan a Babilonia, y el reino de Israel, que eran las 10 tribus en el norte, se lo llevan los asirios, ¿no? Entonces vemos en este momento que está sucediendo eso. El rey Nabucodonosor llega a Jerusalén, entonces toma la ciudad en una demostración de fuerza y poderío, y el rey Joacim sucumbe ante él, y pues ya siendo un reinado debilitado, un pueblo debilitado, los demás del pueblo pues sucumben y se rinden, ¿no? Entonces muchos son llevados, sobre todo los fuertes, sobre todo los ricos económicamente, son llevados a Babilonia, no tanto como esclavos. Muchos no son llevados siquiera como esclavos, incluso podían ser, por así decirlo, libres, pero no podían salir de Babilonia, ¿no? Entonces estaban cautivos en un lugar que no conocían, con una cultura diferente, con una cultura idólatra, totalmente distinta a lo que ellos conocían, a lo que ellos eran, con un idioma diferente.
Y ese es el contexto en el que comienza el libro de Daniel. Y lo interesante es que de Daniel no sabemos mucho. Sabemos que, como dice aquí, era del linaje real de los príncipes, pero no se nos dice quiénes eran sus padres, ni de dónde venía. Ya después, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento va a ahondar en el hecho de que Daniel fue recto, ¿no? Y se entregó plenamente a Dios, pero no se nos dice mucho de su historia. Daniel entra a la historia para ser usado por Dios como este testimonio de fidelidad, pero también para mostrar el poder de Dios dentro del imperio de Babilonia y para traer poderosas profecías sobre diferentes situaciones como la venida del Mesías y también como el final de los tiempos. Parte del libro de Daniel es la historia de Daniel y de algunos de sus amigos o compañeros ahí en el exilio, pero también la segunda parte del libro son profecías, ¿no? que Daniel recibe de parte de Dios y vemos que él profetiza sobre la venida del Mesías como el anciano de días que reina. Vemos también que profetiza sobre las bestias y el fin del mundo, las 70 semanas y cosas que aún todavía ni siquiera se han cumplido, terminado de cumplir algunas de ellas y muchas o algunas seguimos viviendo en esas profecías de Daniel. Entonces el libro de Daniel es muy interesante. Les animo a leerlo, a conocerlo completamente, pero lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ver tres historias. El día de hoy vamos a ver una, pero en la serie vamos a ver tres historias que nos van a mostrar cómo es que Daniel pudo mantenerse fiel a Dios junto con tres de sus amigos que se nos menciona, ¿no? Y algo interesante que hacen los de Babilonia con Daniel y con sus amigos es que les cambian sus nombres. Los cuatro tenían nombres hebreos, obviamente, porque eran hebreos, eran judíos, pero sus nombres hacían referencia a la adoración a Dios o algo con Dios. Por ejemplo, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez, ¿no? Y tenía otros amigos que tenían también esos nombres, ¿no? Estaba Ananías, estaba Misael, estaba Azarías, ¿no? Que son los que se nos menciona aquí junto con Daniel. Pero lo que hacen es que en el versículo 7 del capítulo 1 dice que les cambian los nombres. A Daniel le ponen Belsasar o Baal-Sasar, también puede ser correcto. ¿Y qué significa? Es siervo de Baal, ¿no? Entonces Baal era un ídolo, era un dios falso, ¿no? Entonces le quitan su nombre referente a Dios o a Jehová y le ponen un nombre que tiene que ver con un ídolo, con un dios falso, ¿no? También dice que a Ananías le ponen Sadrach, que tenía que ver con un dios que se llamaba Aku, a Misael Mesac, que también tiene que ver con este dios, y a Azarías Abed-Nego. Abed era significaba siervo, ¿no? Nego es un dios, es siervo de Nego, ¿no? Entonces les cambian los nombres, pero lo interesante es que para ellos, aún siendo hebreos y teniendo tan marcada la importancia de los nombres, no les importa, ¿no? ¿Por qué? Porque su identidad no estaba puesta en su nombre, sino que su identidad estaba puesta en que ellos sabían que Dios los había llamado y que eran escogidos como parte del pueblo bendito de Dios, igual que tú y yo. Nuestra identidad está puesta en nuestro llamado, en quién nos ha salvado, de quién somos, ¿no? Y entonces cuando se viene la prueba, la oportunidad de demostrar eso, ellos pueden mantenerse firmes, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en la historia de hoy, en los versículos 8 al 21 de este capítulo 1. Dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces Daniel y sus amigos y varios otros que no se nos mencionan por nombre, llegan a la casa del rey, al palacio real, y son escogidos para ser entrenados, ¿no? Como
para que pudieran vivir ahí, ¿no? Y que pudieran servir al rey directamente, ¿no? Entonces, una de las cosas que el rey manda es que se les diera de comer la misma comida que él comía, ¿no? Ahora vemos que aquí Daniel dice, ¿sabes qué? Yo no quiero, ¿no? ¿Pero por qué? Porque obviamente ellos sabían que Dios había prohibido ciertos alimentos, ¿no? Ellos vivían bajo esa ley de Jehová en la que había prohibido ciertos alimentos, ¿no? Y entonces Daniel dice, yo no quiero comer de esto, ¿no? Daniel dice, propuso en su corazón. Daniel dijo, yo no voy a hacer esto, pero no fue por algo externo, sino que fue por algo dentro de él. Y dice, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y dice el versículo 9, me encanta eso, porque dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Me encanta porque el orden es bien importante. Primero dice que Daniel propuso en su corazón y habló, le dijo al jefe de los eunucos, el jefe de los sirvientes, vamos a decir así, del rey, y le dice, no quiero comer de esto, no quiero beber del vino del rey. Y beber del vino del rey en ese tiempo era increíblemente de privilegiados, ¿no? Era un privilegio increíble, ¿no? Entonces él rechaza eso, ¿no? Y lo más interesante es que lo que sigue es eso, que Dios le da gracia y favor delante de este hombre, ¿no? Vemos que aún va a poner un poco de resistencia a este hombre que se llama Melzar, que es el jefe de los eunucos, pero aún así va a ayudarle y está dispuesto. ¿Por qué? Porque Dios le dio gracia, pero fue porque Daniel tomó la decisión, porque Daniel propuso en su corazón. Dios da gracia a partir de nuestras decisiones también. No se trata de decir, Dios, tú ayúdame y sé tú haciendo todo. No, toma tus decisiones basadas en lo que sabes que es la voluntad de Dios y Dios te va a bendecir en base a lo que tú hagas también. Es increíble ver esto. Y entonces dice el versículo 10, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces Melzar, este hombre, dice, híjole, yo creo que no, porque si no les doy de comer bien, el rey los va a ver y va a ver que están todos flacuchos o pálidos y pues, ¿qué van a hacer, no? Me van a regañar a mí y dice, van a condenar mi cabeza, ¿no? O sea, el rey se va a enojar y me va a cortar la cabeza, ¿no? Los reyes en ese tiempo no eran nada dulces, ¿no? Sino que eran sanguinarios, ¿no? Entonces, dice Melzar, híjole, yo creo que no, pero aún así ya tenemos el antecedente de lo que dice el versículo 9, que Dios ya había puesto a Daniel en gracia y buena voluntad, ¿no? Entonces, aunque hay un poco de resistencia, vamos a ver que después de eso se logra, ¿no? Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego, dice Daniel, que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Es decir, Daniel quería una dieta vegana, ¿no? Daniel es de los primeros veganos que se nos mencionan ahí en la Biblia, ¿no? Entonces, Daniel dice, haz una prueba. 10 días, no te pido más, ¿no? 10 días y vamos a ver, en los que nada más me des verduras, o sea, legumbres y agua, ¿no? Entonces, lo que sucede es eso, ¿no? Compara, dice luego, nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Y me encanta lo que dice el 14, y consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Es decir, Daniel propuso en su corazón y yo supongo que también sus amigos lo apoyaron y dijeron, es cierto, tenemos que guardarnos. ¿Por qué? Porque la comida del rey era una comida que antes de ofrecerse al rey se ofrecía a los ídolos, a Baal, a Nego, a Raku, a todos esos dioses falsos, ¿no? Entonces, el comer de lo sacrificado a los ídolos representaba una abominación para ellos, aparte de que los babilonios comían muchos alimentos
que eran prohibidos por Dios para los judíos. Entonces era la cuestión religiosa, por así decirlo, y la cuestión física de los alimentos, lo que ellos no querían hacer, querían guardarse de eso. ¿Por qué? Porque al comprometer eso, al comprometer el hecho de que, ok, podemos comer lo que sea, no importa. Entonces estaban comprometiendo todo lo demás que iba a suceder en sus vidas. Si ya comimos de acá, ¿qué nos impide hacer todo lo demás? ¿Qué nos impide hincarnos o arrodillarnos delante de un ídolo? ¿Qué nos impide dejar de adorar a nuestro Dios? ¿Qué nos impide hacer o deshacer cualquier otra cosa? Era lo más básico, era la primera prueba. Y si no la pasaban, entonces todo se venía abajo, todo se derrumbaba. Entonces ellos tenían que mantenerse firmes. Y Dios les ayudó. Dice el versículo 15, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos, es decir, de Daniel, de sus 3 amigos, mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Entonces vemos que hubo otros que también tuvieron la oportunidad de no comer de la comida del rey, pero comieron. Y ellos no se veían tan bien como Daniel y sus amigos, es decir, ellos no mostraron, ¿no? ese testimonio, y Dios no bendijo eso, ¿no? Entonces, así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. No, pues Melzar bien contento, ¿no? Él agarraba la comida para todos, pero en lugar de dársela a ellos 4, decía, pues venga para acá, y se la llevaba a su casita, se llevaba a su itacate, y a ellos les daba verduritas y agua, ¿no? Y entonces Melzar salía bien contento con toda la comida y con todo el vino, y ellos también quedaban bien contentos porque estaban guardando su testimonio a Dios. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y más adelante vamos a ver eso, cómo es que él puede interpretar sueños, y a través de eso Dios le da más gracia y más favor en el reino de Babilonia. Y dice, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Entonces, vemos que Dios bendice la obediencia, y Dios bendice la entrega, y Dios bendice el hecho de que Daniel propusiera en su corazón, junto con sus amigos, guardarse en eso que era tal vez algo bien sencillo o algo que pareciera sin importancia, pero que al final de cuentas sí tenía importancia. Pero en primer lugar, ¿qué nos enseña este pasaje? Y lo primero que nos enseña es, como hijos de Dios, como escogidos de Dios, no vivimos por el qué dirán, sino que vivimos por qué ha dicho Dios, ¿sí? A nosotros no nos mueve el qué dirán. A Daniel no lo movió ni se dejó llevar por lo que dijera Melzar o por lo que fuera a decir el rey. Melzar le dice, si yo hago esto, pones en peligro mi vida, y probablemente incluso ponían en peligro la vida de ellos 4, ¿no? Pero Daniel dijo, eso no importa. Lo que importa es guardarme. Y yo sé que guardándome, aunque no lo dice así, yo sé que guardándome, Dios me va a bendecir, Dios me va a respaldar. Así es que no me lleva o no me dejo mover por el que dirán, sino por lo que ha dicho Dios. ¿Por qué ha dicho Dios? Y cuando yo estoy seguro de lo que Dios ha dicho, cuando yo estoy seguro de lo que Dios desea para mí y me paro firme en eso, puedo avanzar contra corriente. Puedo ir en contra de lo que el mundo dice, en contra de lo que el mundo establece, en contra de cómo el mundo vive, ¿sí? Había muchos otros que habían ido con Daniel y sus amigos, y ellos no se pararon firmes en lo que Dios ya había dicho, y ellos no recibieron tanta bendición
de Dios como Daniel. Aquí vemos, no hubo nadie como Daniel y sus 3 amigos. Y todo fue por esa pequeña decisión que hubiera parecido insignificante. Es sentarse a comer. ¿Qué importancia podría tener eso? Fue muy importante. No fue importante por el hecho de la comida, fue importante por la decisión. Lo segundo que nos enseña este pasaje, tenemos las herramientas para no ceder ante la presión. Tenemos las herramientas para no ceder ante la presión. Daniel y sus amigos recibieron de parte de Dios lo que necesitaban. ¿Para qué? Para presentarse delante del rey como lo más fino, por así decirlo, ¿no? De lo que habían llevado de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios respaldó y Dios les dio las herramientas. En ese momento la herramienta eran literalmente verduras y agua. No necesitaban otra cosa más que eso. Y eso les fue dado por Dios para presentarse como lo mejor. Y eso les abrió la puerta para dar gloria a Dios en muchas ocasiones. Para que incluso Nabucodonosor se diera cuenta y declarara que Jehová, el Dios de Daniel, el Dios de los amigos de Daniel, el Dios de los hebreos, era el Dios verdadero, y más adelante lo vamos a ver. Entonces, cuando nos paramos firmes en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha establecido, entonces podemos disfrutar de lo que Dios hace, porque Dios nos da las herramientas para hacerlo, para no ceder ante la presión de ser de cierta manera en el trabajo, de hacer de cierta manera los negocios, de criar de cierta manera a los hijos, de tratar de cierta manera a la pareja, a la esposa, al esposo, a quien sea, ¿no? Entonces, cuando estamos ante la presión de ser de cierta manera como el mundo lo marca, Dios nos da las herramientas, Dios nos da su palabra, Dios nos da lo que necesitamos cuando nos acercamos a Él para no ceder, para no caer en la tentación. Y lo tercero que nos enseña este pasaje es que nuestro estándar de conducta, ¿sí?, la vara con la que nos medimos, no es el mundo, sino es Cristo. Muchos de los que estaban en la corte del rey, que habían sido llevados, que también eran judíos, comieron de la comida del rey. Se nos dice aquí en este versículo 15, ¿no? Que al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Entonces había otros muchachos que sí comieron de la comida del rey. Pero Daniel y sus amigos decidieron no hacerlo, aunque hubiera podido ser fácil ceder y decir, pues todos lo hacen, ¿no? Todos los demás están comiendo y también son judíos y también han escuchado la ley y también conocen lo que Dios ha dicho. Pero su estándar no eran sus amigos, no eran sus compañeros, no eran los otros muchachos. Su estándar era la ley de Dios. Sabían que Dios había establecido algo, sabían que Dios había dicho algo, sabían que Dios quería que ellos se guardaran. Y decidieron hacerle caso a eso. Nuestro estándar ya no es la ley. Nuestro estándar es algo más grande que la ley. Es Cristo, Dios mismo. Y por ende tenemos que vivir bajo ese estándar. Tenemos que vivir buscando qué es lo que Dios ha dicho a través de Cristo, qué es lo que Cristo ha hecho, y en base a eso tenemos que vivir. Nuestro estándar es Cristo mismo. No nos comparemos con el mundo, comparémonos con Cristo. Y cuando nos comparamos con Cristo siempre falta camino por recorrer. Así es que no comprometamos nuestro testimonio, no permitamos, no demos pie para que el mundo nos presione, para caer o ceder ante la tentación o ante la presión de vivir como el mundo vive. Podemos guardarnos, podemos no comer la comida del rey, no comprometer nuestro testimonio, no amoldarnos o no conformarnos a este siglo o a este mundo. Dios nos da las herramientas, Dios nos da la gracia cuando nosotros tomamos la decisión de hacerlo, pero tenemos que hacer eso, tenemos que tomar la decisión para poder disfrutar de la gracia y el favor que Dios da a partir de nuestro
de nuestra entrega, de nuestras decisiones, de nuestra santidad que es impulsada por Cristo en nosotros. Gloria a Dios, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque eres tan bueno, eres tan misericordioso y nos das las herramientas que necesitamos para poder vivir entregados a ti, Señor. Usa esta palabra, Dios, gracias por el ejemplo de Daniel y sus amigos, para que podamos, Señor, no ceder ante la tentación del mundo, ante la presión del mundo, sino que podamos mantenernos firmes en ti, en tu palabra, en Cristo mismo, en nosotros. Dios, te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Espero que haya sido de bendición y que Dios se glorifique a través de esta palabra, que Dios les bendiga mucho, que Dios siga formando su carácter en ustedes. Recuerden que tenemos nuestros devocionales todos los días de lunes a viernes, nuestro estudio de Gálatas y el estudio de mujeres, y sigamos orando para que ya sea muy pronto el día que nos podamos volver a reunir. Pero mientras tanto, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que vean sus maravillas en su vida y que puedan también compartir de su amor con otros. Que el Señor les bendiga abundantemente.